Ainosaurus es un género extinto de lagarto marino perteneciente a la familia de los mosasaurios. Fue uno de los mayores mosasaurios, aunque su tamaño ha sido revisado más de una vez. En la primera estimación se determinó que medía unos 17 metros de largo, siendo el mayor mosasáurido. En la década de 1990, la revisión de su tamaño lo redujo a 15 metros de largo. Más recientemente, Johan Lindgren estimó que alcanzaba longitudes de algo más de 12,2 metros. Fue uno de los mayores depredadores marinos del Cretácico superior en lo que hoy es Francia. Estos animales pudieron haberse alimentado de tortugas, otros mosasaurios, plesiosaurios, pterosaurios, cefalópodos. Axegopteryx, cuyo nombre significa ala de la cuenca Aedo, es un género de pterosaurio azbárquido, conocido de restos incompletos hallados en Transilvania, en Rumanía. Los fragmentos del cráneo, el húmero izquierdos, y otros restos fosilizados indican que estuvo entre los mayores pterosaurios. El esqueleto de Axegopteryx se ha considerado idéntico a los restos conocidos del Quetzalcoatlus northropi de América del Norte. Q. northropi aún no ha sido descrito apropiadamente, y si no es un omen dubium, Axegopteryx es posiblemente su sinónimo menor. Aplocanthosaurus, Gramos lagarto de espinazo simple, es un género de dinosaurios saurópodo, que vivieron a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 156 y 144 millones de años, en el Quimerirgiense y el Titoniense, en lo que es hoy Norteamérica. El nombre hace referencia a las espinas dorsales de las vértebras, al ser simples y no dobles como en otros saurópodos de la misma formación. Fue descubierto por primera vez por un joven estudiante universitario llamado Edwin Delfs en Colorado. Los especímenes de Aplocanthosaurus han sido encontrados en la parte inferior de la formación Morrison, junto con Sperosaurus, Eobrontosaurus, y Allosaurus himalensi. Los aplocanthosaurios medían aproximadamente 21 metros de largo, 7 de alto, con un peso estimado de 15 toneladas. Siendo uno de los más pequeños saurópodos de la formación Morrison. Poseían patas delanteras más largas que las traseras, lo que le otorgaba a la espalda una curva descendente. Presentaban un cuello largo con 14 vértebras y una cola en forma de látigo. Hadrosaurus lagarto robusto, es un género representado por una única especie de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniano, en lo que hoy es Norteamérica. En 1868, se convirtió en el primer esqueleto montado de un dinosaurio. Auphiosaurus es un género extinto de plesiosaurio pliosaurido hallado en Olfmaden en Alemania y en Yorkshire en el Reino Unido, en el Jurásico inferior, a principios del Toarciano. Fue nombrado originalmente por Frank Robinow-Keefe en 2001 y la especie tipo es Auphiosaurus zanoni. En 2011, dos especies adicionales fueron asignadas a este género, H. longirostris y H. thomistominus. El Lycoprion es un género extinto de peces cartilaginosos del orden Eugeneodontiformes que surgió por primera vez en los océanos del Carbonífero superior, hace unos 280 millones de años, y sobrevivió a la extinción masiva del Pérmico Triásico, extinguiéndose finalmente en el Triásico superior, hace unos 225 millones de años. Enodus, Gramos diente plano, es un género representado por una única especie de saurópsido placodonte, que vivió en el período Triásico, en lo que hoy es Alemania. Heterodontosaurus, Gramos lagarto de dientes diferentes, es un género representado por una única especie de dinosaurio neornitisquio heterodontosáurido, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 195 millones de años, en el Silnemuriano, en lo que hoy es África. En la década de 1960, los paleontólogos Alan Charnin y Alfred Crompton descubrieron en un escarpado montañoso de Sudáfrica los restos de este pequeño dinosaurio. Sus restos se encontraron en la formación Elliot superior y formación Clarence. Muchos paleontólogos aún consideran a Heterodontosaurus como un ornitópodo, aunque cada vez es más aceptada la teoría de clasificarlo dentro de los ceratopsios. Se cree también que los Heterodontosauriformes han podido dar origen a los marginocéfalos, y que, posiblemente, explique las características transicionales del Yinlong. Esta teoría postula que Yinlong puede ser un nexo evolutivo entre ambos taxones y que el heterodontosaurio efectivamente sea un ornitópodo cuya familia fue el nexo que dio origen a los marginocéfalos. Por lo que demuestran una y otra teorías, se considera a este como un ceratopsio, puesto que su anatomía y su fisiología corresponden a este grupo así como se alejan de los ornitópodos.
Homalocephale, gramos cabeza aplanada, es un género representado por una única especie de dinosaurio paquicefalosauriano homalocefaloide, que vivió en el Cretácico superior, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniano, en lo que es hoy Asia. Homalocephale midió aproximadamente 3 metros de largo y 1,2 de alto. Descrito por Marjaska y Osmolska en 1974, sus restos provienen de la formación Nemengt, Omnogoth, Mongolia. Ibodus, del griego diente joroba, es un género extinto de tiburón, que apareció inicialmente hacia el final del Pérmico, y desapareció al principio del Cretácico superior, por razones aún desconocidas. Durante los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico los miembros de este género fueron especialmente exitosos y pueden ser hallados en las áreas de antiguos mares poco profundos alrededor del mundo. Huallangosaurus, reptil de Huallan, es un género representado por una única especie de dinosaurio tireóforo huallangosáurido, que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 165 millones de años, en el Batoniense, en lo que hoy es Asia. Encontrado en la formación Shiasaximiao unos 20 millones de años antes que el Stegosaurus, Huallangosaurus compartió territorio con los saurópodos Shunosaurus, Datosaurus, Homeisaurus y Protonatosaurus, el ornitópodo Shiaosaurus y el terópodo carnívoro Gasosaurus. Los restos de 12 individuos de Huallangosaurus fueron recobrados de la mina Dasampu, cerca de Zigon, en Sichuan, y nombrados por Dong, Tan, y Zhou en 1982. La especie tipo es H. taibai. Huallangosaurus es uno de los más primitivos estegosaurianos conocidos, lo suficientemente diferente como para que fuera colocado en su propia familia, Huallangosauridae, separado de las formas tardías. Esqueletos montados de Huallangosaurus se encuentran en el Museo de Dinosaurios de Zigon, en Zigon, y en el Museo Municipal de Chongqing, en Sichuan, provincia de China. Herrerasaurus, lat. Lagarto de Herrera, es un género representado por una única especie de dinosaurio saurisquio herrerasáurido, que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamente 228 millones de años, en el Carniano, en lo que hoy es Sudamérica. La especie tipo, Herrerasaurus ischigualastensis, fue descrita por Osvaldo Reig en 1963, y es la única especie asignada al género. Durante muchos años, la clasificación de Herrerasaurus no fue clara, ya que la descripción del animal se basaba en unos pocos restos. Esto conllevó la emisión de diversas hipótesis taxonómicas encuadrándolos como un terópodo basal, un sauropodomorfo basal, un saurisquio basal, o inclusive un no dinosaurio. Sin embargo, con el descubrimiento de un esqueleto completo con la cabeza, Herrerasaurus ha sido clasificado como un terópodo temprano o un saurisquio temprano en por lo menos 5 exámenes recientes de la evolución de los terópodos. Este bípedo reptil de tamaño mediano es un miembro de Herrerasauridae, un grupo de animales similares que estaban entre los dinosaurios de la más temprana radiación de los dinosaurios. Ineria es un género extinto de peces sarcopterigios de la subclase Tetrapodomorpha. Fue un depredador que vivió durante el Devónico, hace unos 360 millones de años. Medía hasta 2 metros de longitud, y llegaba a pesar hasta media tonelada. Tenía potentes mandíbulas y dientes muy afilados, podía nadar muy rápido, convirtiéndole en un depredador letal. Existen evidencias óseas de sus potentes aletas, y podría incluso haberse aventurado a tierra firme. Tenía una buena vista, y un olfato agudo que utilizaba para detectar presas, como grandes peces o anfibios, a las que atrapaba con sus mandíbulas, para después comérselas. Pudo haber sido presa del Dunkleosteus, un placodermo de 10 metros de largo. Hypsilopodon, dientes protuberantes, es un género representado por una única especie de dinosaurio ornitópodo Hypsilophodontido, que vivió a finales del período Cretácico inferior, hace aproximadamente 124, en el Barremiano, en lo que hoy es Europa. Existe solo una especie conocida de Hypsilophodonte, el original H. foxi, clasificado por Huxley. Galton y Jensen nombraron otra, H. wielandii en 1979, pero estudios recientes indican que solo se trataría de un ornitópodo basal. Hypacrosaurus, gramos lagarto casi más alto, es un género de dinosaurios hadrosáuridos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica. El nombre genérico proviene de la combinación de los vocablos en griego, hipo, menos, acros, alto y, saurus lagarto, debido a que era más pequeño que el Tyrannosaurus. Era un género del dinosaurio de pico de pato similar en aspecto a Corythosaurus. Como este último, tenía una cresta redondeada alta y hueca, aunque no como grande y erguida.
Se conoce por restos de dos especies que vivieron en Alberta, Canadá, y Montana, los EU, y es el último hadrosáurido de cresta hueca bien conocido de Norteamérica. La primera de las dos especies conocida, Hypacrosaurus altispinus, es la especie tipo, se conoce a partir 5 a 10 cráneos articulados con algunos restos esqueléticos asociados, del individuos jóvenes a adultos. Hypacrosaurus stevingeri se conoce de un número desconocido pero considerable de individuos, con una gama de edad de embriones a los adultos.